10 de la mañana, 34 minutos. Brazas del Maipo, complejo turístico con cabañas, piscina, restaurante y zonas de juego con una buena atención. Horario extendido, desayunos, almuerzos, onces y cenas. Atención de lunes a domingo con una completa carta de carnes y de vinos, atendido por sus dueños aquí en El Manzano. Ana Luz Delgado, servicio automotriz, frenos, alineación, balanceo, escáner. 3 Sur 0112 San José de Maipo, teléfonos 22 861 2069. En ese lugar está ahí Nanani y sus boys, con una novedosa, modalidad de atención pionera en el Cajón del Maipo. Donde el Chino y donde Camilo, almacenes, pan, abarrotes, las más frescas verduras, amasantería, transporte de cargas, sencillito, toda una variedad de servicios para usted. Rubén Castillo, restaurante, el restaurante de turismo del Cajón del Maipo, ubicado en pleno centro, en el corazón de San José de Maipo, con una buena atención y un variado menú familiar dispuesto para usted. Glaciares del Maipo, agua purificada del Cajón, para el Cajón del Maipo, con las propiedades de la naturaleza pura de nuestro entorno, en formato de 20 y 10 litros, también en botellas de medio litro. Haga su pedido al teléfono celular 961-91-2027, 961-91-2027, todos ellos agradecidísimos, por cuanto hoy día, a esta hora, y partiendo ya junto a Cajón del Maipo al día, iniciamos la entrevista de la semana y le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado estelar, don Luis Vargas. Bienvenido, amigo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también está, por supuesto, nuestra voz en off, Cajón del Maipo al día, don Luis Berger. ¿Qué tal, don Luis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenido. Empezando el domingo con empezando el lunes con mucho ánimo. Bien. Y saludando a Luis Vargas. Bueno, nosotros dos nos hemos saludado desde un principio. A ver. Parte usted. ¿Quién dispara? ¿Usted o yo? Por favor, usted. No Ya, podría yo ser voy a mucho disparar más. una cosa. Luis, ¿va a ser candidato nuevamente en la próxima elección? A la canilla. Estamos a 3 años, Dios mío. pero tenemos una declaración grabada que la vamos a publicar dentro de muy poco, que el alcalde actual no va a ir a la reelección. Bueno, tenemos que dar esa noticia primero que nada. Yo esperaba que me hablaran de contingencia, pero no puedo evadir la respuesta. Sería muy anticipado darte una respuesta, valga la redundancia, Luis, estimado Pedro, porque estamos a 3 años y ya hay procesos internos de los partidos, y yo milito en el Partido Socialista desde los 14 años, por lo tanto no es una decisión personal. La decisión personal de servir ya está siempre a disposición de la gente. Y segundo, quiero decirte que porque yo nunca he bajado mi votación, muy por el contrario, siempre he subido poco, pero he subido. Ya no había un desmedro en mi votación, por lo tanto hay un piso de gente que valora mi trabajo, mi esfuerzo y reconoce en mí mi trayectoria. Por lo tanto, siempre podría ser, pero no hay ninguna decisión al respecto, porque no es una decisión solamente personal, sino también partidaria. Pero podría ser como un segundo Allende, que a la cuarta salió. Bueno, y no tan solo Allende, estimado, también hay historias que usted las puede mirar a nivel internacional. Abraham Lincoln fue 29 años candidato y nunca ganó una elección y logró ser presidente de la República para abolir la esclavitud. Así que hay historias no solamente en Chile. Eso claramente para mí significa dejar la puerta abierta. El hombre está dejando la puerta abierta. Es que hay una cosa, Pedro, acuérdate que ya hay un jinete, por no decir caballo, un jinete con su caballo, que está, decir que ya está en la pista ya. Sí, efectivamente. Que es nuestro amigo Eduardo Astorga. Exactamente, que lo dijo aquí. Lo dijo aquí. Exactamente. Y está grabado. Con nosotros. Yo voy a ser candidato. Bueno, no soy más concejal, voy a ser candidato. Ahora, la otra pregunta que te quiero hacer es, no hace mucho hubo un desalojo de la familia Astorga en San Alfonso. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas tú de la familia Astorga? ¿Qué opinas tú de lo que sucedió? ¿Qué opinas de la gente que compró esos terrenos? No sé. Yo quiero partir diciendo que por la familia Astorga y principalmente por quien fuera un gran amigo de mi padre, don Ramón Astorga Farriga, que fue al donde nosotros llegamos a vivir, tengo un gran respeto, y también por la familia Astorgas Moreno, para hacer la distinción de que cuando hablamos de la familia Astorga
hay mucho más que una familia. Exactamente, no podemos ¿Ya? ponerlo todo en el mismo saco. Por lo tanto, yo quiero hacer esa distinción y Sí. quiero plantearlo desde el punto de vista de que yo tengo una gran gratitud por esa familia porque nos acogió en momentos difíciles a mi padre y a nuestra familia. Por lo tanto, no podría yo no decir que hay un reconocimiento hacia ellos. Qué válido y humano tu comentario. Segundo, los temas que están hoy día sucediendo tienen que ver cómo la justicia va actuando. Si hay derecho o no derecho sobre una propiedad, quien lo dictamina es la justicia. Es la justicia, Y en finalmente. eso creo que ahí hay una actuación prudente de parte de la justicia, donde ha dicho que los que compraron tienen su salida a la ribera del río, ¿ya? Y los Astorgas reclaman propiedad de ellos ancestral, antigua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿quién va a dictaminar eso? No somos nosotros los ciudadanos, sino que será la justicia. Bien dicho. ¿Me toca? Sí, ¿Puedo? le toca. Dispare usted ahora. Ahora disparamos. Ya ha pasado el tiempo, después de la última elección, en donde no resultaste ganador. Han decantado muchas cosas, han sucedido muchas cosas a nivel local y a nivel nacional con el Partido Socialista. ¿Cuál es la situación actual de Luis Vargas? Luis Vargas sigue siendo militante ¿Ya? con el mismo entusiasmo de siempre. ¿Ya? Porque no está Luis Vargas en un partido por las circunstancias de perfección y las circunstancias particulares de un momento, sino que es por una convicción personal y también heredada de un padre quien nos inculcó el Partido Socialista desde muy niño, y yo agradezco, por cierto, ser militante de ese partido desde los 14 años y seguiré siendo militante hasta que me muera. O sea, hoy día estás en la militancia disciplinada. Yo no es que esté en la militancia disciplinada, lo que pasa es que yo hago mis comentarios Ajá, donde sí, corresponden, sí, en la distancia que corresponde, claro. en los congresos partidarios, en las reuniones, y quiero decirte que yo ahí soy bastante crítico, pero es al interior de la organización, porque yo soy un convencido que lo fundamental para el desarrollo del país son las instituciones, y los partidos políticos son las instituciones que están al servicio del desarrollo del país. Oye, a propósito de eso, justamente de que dice que han pasado cosas en el Partido Socialista que como que han hecho un cambio enorme a lo que era el Partido Socialista hace muchos años atrás, a lo que ahora está haciendo el Partido Socialista, muy cuestionado. Estamos hablando de las inversiones que hacía, bueno, todas esas cosas que son nacionales. Pero hay cosas que sí aquí sucedieron y que a mí me consta que puso en la página ustedes, ¿verdad? Que no era prudente de que se hubiese hecho un desfile el día 10 de septiembre, un día antes de lo que sucedió, el pronunciamiento o golpe militar, como le quieran llamar. Mira, Luis. Nadie, digamos, de los que están activos en la política, ningún socialista hizo ningún reclamo, ninguna, no sé. Yo me considero un militante muy activo y por lo tanto, dada esa situación, yo al instante reaccioné y dije que la democracia había costado mucho en este país. Por lo tanto, la situación que se dio, ¿ya? Que puede ser muy loable, ser amigo, y por cierto lo siento así, ser amigo del ejército, pero ¿por qué tendría que ser el día antes de lo que fue el golpe militar? ¿Por qué no fue ahora? ¿Por qué no fue en enero? ¿Por qué no fue en febrero? Entonces las señales que se dan tienen que ver también con que una autoridad tiene que ser prudente. Sí. No puede provocar a aquellos que sufrieron, ni viceversa. Porque la democracia se cuida con el respeto hacia quienes nos vimos afectados en aquellos 17 años y a quienes por razones múltiples se vieron favorecidos. Pero quiero decir que la democracia se cuida entre todos. Y una de las razones que es imprudente es hacer un desfile el día 10 de septiembre. Otra pregunta, perdón, Pedro, otra pregunta que es importante. ¿Qué opina de lo que está pasando en San Ramón con el alcalde de San Ramón? Porque también son cosas que atañen al Partido Socialista. A ver, y enlodan un poco al Partido Socialista. En la Municipalidad de San Ramón los hechos fueron denunciados por un canal de televisión, Informe Especial, Televisión Nacional, un canal estatal, autónomo, sin restricciones, informó lo que tenía que informar, y hoy día la justicia tendrá que
ponerle el coto al asunto, llegar al fondo, y quien tiene responsabilidades individuales tendrá que asumirla. Pero yo quiero decir que no es la institución partidaria la que está respaldando ciertas situaciones que ahí fueron denunciadas. Son personas. Y ahí hay que hacer la distinción entre la conducta de una organización que tiene muchos militantes versus la conducta particular de un personaje en cuestión, ¿ya? Y como también una autoridad legítimamente elegida por el pueblo. Mira, La última pregunta así general, digamos, ¿qué opina usted de las inversiones que hacía el Partido Socialista en Soquimich, por ejemplo, y otras empresas, sobre todo Soquimich, que es del yerno de Pinochet? ¿Qué opina usted? Porque ya eso ya pasó ya. Del punto de vista historia. ético, totalmente cuestionable, pues, ¿ya? Pero desde el punto de vista legal, quiero decirle que el partido tomó una definición en un congreso, ¿ya? En función de cómo hacía que ese patrimonio no se deteriorara y terminara, qué sé yo, en cualquier parte, y tomó la consideración que podía hacer inversiones. Sí, pero podría hacer las inversiones en cualquier otro lado. Menos en Soquimich. Por eso le estoy diciendo ¿ya? que es totalmente cuestionable que se hagan en esa entidad, además con el yerno de Pinochet, que fue, y en términos personales, ¿ya? Y en términos familiares, que fue uno de los individuos que más masacró a los que veníamos del mundo campesino, ¿ya? No hay que olvidar que Ponce Lerú fue el que estuvo a cargo del SAC y remató todas las tierras del país. Bien, ahora quiero llevarte a otro lado, Luis. Esto no es ninguna posición, sino que es una interpretación. Yo entiendo bien tus palabras cuando dices que no se debió haber hecho ese desfile, trayéndote al desfile del último 10 de septiembre. Ese día, dice, no se debió. ¿Por qué no se hizo en otro día? ¿Por qué no se hizo en enero? Porque yo pregunto, ¿por qué no ese día? Porque hay días, estimado Pedro, que afectan más a las personas que otros. ¿Cómo es eso? Y quienes sufrimos represión durante 17 años, tenemos el legítimo derecho que nos respeten nuestros duelos. ¿Ya? Que respeten a quienes todavía tienen familiares de desaparecidos, que respeten a quienes fueron torturados, que respeten a quienes fueron exiliados. Yo no estoy en contra de los desfiles, yo lo que estoy en contra del día que se hizo el desfile. Entiendo. Hasta ahí, muy bien. Entonces es perfectamente válido cuidar la democracia, como bien dice nuestro invitado el día de hoy, y esa es una forma, yo estoy completamente de acuerdo. Es respetable también los duelos y todo eso, que quienes sufrieron, que la pasaron mal, también es muy respetable y entendible. ¿Cómo cuido la democracia siendo un partido de político vinculado a los gobiernos de la Concertación durante los últimos 20 años? Y sin embargo tenemos estos líos de que somos más inversionistas que los propios inversionistas que tanto rechazamos. Bueno, yo ¿Cómo se puede dar? tengo una posición dentro de mi partido totalmente contraria a eso. ¿Ya? Quiero decírtelo. Yo soy un militante poblador, un militante obrero, un militante que tiene una trayectoria en función de reivindicar los derechos sociales más que los derechos particulares, y cuando los negocios apuntan solamente a tener beneficios personales, yo me rebelo, y podemos hablar de ello, claro. ¿ya? Y podemos hablar de ello como, por ejemplo, y te puedo decir, hoy día, en el gobierno de la presidenta Bachelet, la reforma tributaria, ¿ya? Impulsada por este gobierno, ¿Ya? ¿a quién le está cobrando impuestos? Al 0,1% de los más ricos de este país, que pagan el 73% de lo que recauda esa reforma tributaria. El 73%. Entonces, ¿a qué apunto yo? Que aquí el problema no es solamente hacer negocio, el problema está en la distribución del ingreso, ¿ya? Porque pueden haber algunos que ganan tanta plata y otros que ganamos menos, ¿ya? Y cuando te digo esto, te estoy apuntando a algo esencial de lo que es el Partido Socialista, o lo que debiera reivindicar el Partido Socialista, por eso yo estoy en ello, que es la justicia social y la equidad
para los ciudadanos en su conjunto, no para sectores ni grupos en particulares, sino que la equidad tiene que ver con que necesitamos avanzar en conjunto. No pueden haber uno porque tuvieron la posibilidad, la oportunidad de nacer en una familia más adinerada, que tenga todos los beneficios, y quienes nacen desafortunadamente en una familia pobre no tienen ninguna posibilidad aunque tenga 1000 talentos. ¿Ya? Y te voy a poner otro ejemplo práctico. ¿Ya? ¿Ya? Si a mí me dijeran, mire, usted va a aportar el 1% de su sueldo mensual para gratuidad, yo aportaría más o menos 6.000 pesos mensual. ¿Ya? Pero el que gana 80 millones de pesos aportaría bastante más y podríamos financiar la educación. Eso es equidad. Sí, yo te ¿Ah? entiendo perfectamente. Entonces, Eso el sí. que más tiene, más aporta. Entonces aportemos de acuerdo a nuestros ingresos. Porque cuando decimos que hay que aportar para pagar la gratuidad, chuta, pero si yo gano 500.000 pesos y voy a pagar 300 en la universidad de mi hijo, ¿con qué vivo? ¿Con qué como? Pero hay otros que ganan 6 millones de pesos, que paguen 200, no le hace mucha mella. Pero ¿entiendes tú que, por ejemplo, el 3% de 500.000 pesos es una cifra y el mismo 3% de 80 millones Es una otra cifra? ¿Por qué no se trabaja entonces en forma porcentual? Bueno, porque aquí hay algunos que dicen... Porque es mucho más sencillo hacerlo eso. Es para que usted elija. Entonces, la lógica del mercado, usted puede elegir, don Pedro. Ujú, sí, ¿Dónde elegir? Claro. Pero siempre y cuando tenga para pagar para elegir, pues. Claro que sí. ¿Ya? No es lo mismo cuando a usted le dicen, usted elija un colegio, pero no tiene que pagar nada. Es totalmente diferente. Y es muy diferente cuando le dicen, tome ese colegio porque ni siquiera hay donde elegir. Esa es una diferencia grande. Así es. Quiero llevarte a otra situación. Esto se genera con impuestos. ¿Sí? Con impuestos. Hay un documento por ahí circulando, no se ha dado a la luz pública, esta es una exclusiva casi para el Partido Socialista, viejo. Existe un documento que de parte del gobierno que evita un direccionamiento al director de impuestos internos para que evite hacer un pago de 400 millones de pesos de impuestos del Partido Socialista. Bueno, pero... ¿Qué podemos decir? Bueno, si los impuestos hay que Entonces, pagarlos. claro. Si hay Si que los pagar, impuestos- ¿por qué entonces vamos a evitar pagar esas cifras? Que Mm. también podría ser para la gratuidad que hablamos. No, pero por cierto, Claro que sí. y yo te voy a poner un ejemplo. No sé si tú viste anoche la entrevista que le hicieron al actual candidato Piñera, Ya. en Tolerancia Cero, cuando le preguntaron sobre los impuestos que ha evadido por las empresas zombie. Y él dijo que era legal. Entonces aquí no solamente está lo legal, estimado Pedro. Sí. La mujer de César no solo tiene que serlo, Aquí está sino la que moral también también. parecerlo. Sí. Está la moral, Está la moral. la ética, Claro. ya no está el ganar dinero a como dé lugar. Ahora, perfecto. Tomándonos de esa cuestión de moral y ética, que es muy válido y es una palabra muy manoseada, Luis, es verdad, tenemos esta situación, pero ¿cómo presentas tú tu condición de hijo de una familia humilde, como dices tú, de tus orígenes, que son los nuestros por lo demás? ¿Cómo presentas tú al elector de San José de Maipo si el partido que tú representas aparece con problemas en comprando cosas o invirtiendo en y recibiendo beneficios del yerno de Pinochet y evitando el pago de impuestos por una cifra millonaria? ¿Cómo representas tú la imagen para salir elegido alcalde aquí en San A José de ver, Maipo? ¿Cómo lo haces? yo te acabo de... Porque a mí me complica. Si tú Pero representas a los socialistas... si lo vamos a eso, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Si tú me estás cuestionando eso y, No, y yo, en ningún caso, no. yo lo cuestiono también. No, si está bien que se cuestione. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista debe ser el reflejo, los militantes del Partido Socialista tienen que ser el reflejo de la transparencia y el partido también. Ese es el primer concepto que yo tengo. Claro. ¿Ya? Pero también, digamos, no rasguemos vestidura. Si te voy a poner un ejemplo. Ujú. El gobierno de excelencia, ¿ya? Del señor Piñera, ¿ya? 2010-2014, ¿ya? Señor Longueira, procesado, Confeso. confeso, 720 millones de pesos. Muy amigo de Luis Berger,
¿ya? ¿Por qué dice eso? Porque hasta bajó en balsa con él, pues se bajó en balsa cuando vino a San José. A ver, ¿cómo es eso? A ver. ¿Te acuerdas cuando vino era ministro de Economía y se tiró un balsa y todo Longueira acá en el San José? Bueno, nosotros somos periodistas y teníamos el programa Ya, Chile no, Está bien, tú ibas en la barca de los A periodistas. ver, Ya. Chile crece con el turismo. Sí. Ah, Sí, y sí. eso era una noticia. Ya, está bien. Ah, y si viene el día de mañana. Moreira, el raspadito de la olla, dice, está procesado, pues. El Rafaelito de la Villa de varios millones. Sí, el diputado Orpiz, ya, condenado. Ya. Paulo Wagner, subsecretario de Minería, condenado. Oye, Ortiz Jo- era conocido mío, no amigo. Jovino Novoa, Condenado. condenado. Pena de Y alternativa. confeso también. Cardemil. Entonces, estimado, yo lo que le quiero decir no es que estemos empatando. No. A ellos los puedo entender. ¿Sabe por qué? Porque ellos profesan el oportunismo. Pero el lo que no socialismo- puedo entender Ajá. es que hayan socialistas que meten las patas. No, Yo- y las yo- manos también, po. y una- Luis, las manos. pero por eso le estoy Sí. diciendo, Allende decía una palabra muy fácil, muy replicable ahora. Podemos meter las patas, pero no podemos meter las manos. Mm. Por lo tanto, yo reivindico eso, ¿ya? Como un socialista de base, de trabajo honesto, que la gran mayoría, estimados, la gran mayoría de los militantes de base son eso. Son gente de trabajo, gente de esfuerzo. Sí, ahora, ¿ya? podríamos Por decir- eso, por lo tanto, no podemos nosotros, por casos puntuales, condenar a toda una organización que tiene militantes. Claro, ¿ya? no, Entonces, no, por lo no, tanto, debería ser. por lo Como tanto, tú dices, son personas. por lo tanto, hagámosle juicio a las personas, como tendremos que hacerle juicio, ¿ya? Como sociedad, a aquellos que han defraudado Oye, al te fisco cuento. en diferentes instancias. Pero, ¿sabes Fíjate que qué? la A mí semana me gustaría, pasada- ¿sí? por ejemplo, perdona que te interrumpa, que ocupáramos un poco, porque son temas nacionales, son temas que a veces Sí. a la gente de acá de la comuna no le afecta mucho, porque ellos les afecta que no tienen casa, que no tienen agua potable, que no tienen luz eléctrica. Bueno, esos son los problemas que tenemos que nosotros Tanto de- tratar, porque estamos en San José de Maipo, que es una república, oiga, apartada de todo lo que es el sí, privilegio entiendo. de la- Dame, de Luis, la un otra. segundo. Yo para continuar con tu comentario, continuando con tu comentario, Luis, yo entiendo que son personas y todo eso. El tema es el siguiente. Durante la semana pasada o antepasada estuvo por aquí el señor Osvaldo Andrade. Ujú. Aquí en la misma radio tenemos unos comerciales Ujú. que nos ayudan. Precisamente hablan sobre la violencia contra la mujer. Ujú. Sin embargo, este señor vino y en la feria comunal, aquí en la feria de San Ujú. José de Maipo, ubicada fuera del estadio municipal, Ujú. una persona que él pretendió hablarle no le tomó en cuenta porque dijo no quiero escucharle, no soy de su partido, una cosa así, y él le insultó a garabato limpio y la dejó llorando. ¿Cómo podemos ese doble estándar llevarlo a la práctica si estamos hablando de gente que debiera tener otros principios y tenemos que elegir estos mismos personajes de siempre? Osvaldo Andrade lo hizo muy mal, se equivocó. Bueno, si se equivocó Seriamente. tendrá que pedir excusas, no tengo los antecedentes. Esos son los antecedentes, Luis. Ya, Esos son, tal cual. ya, lo desconocía porque yo desafortunadamente no estuve en ese momento, pero si es así, son reprochables desde todo punto de Por vista. supuesto, ya, sí. ya, por eso le acaba de decir, estimado Pedro, ya, Luis, que la mujer de César no tiene que serlo, sino que también parecerlo. Sí. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de tolerar las interrogantes que tiene la gente, a veces incluso infundadas. Porque yo te quiero decir, Pedro, a mí aquí me han dicho, lo más básico que me han dicho mis adversarios políticos y inducen a la gente a decir cosas, que soy un borracho impedernido. ¿Ya? Y quiero decirte que, ¿ya? Y quiero decirte lo siguiente, que después de una borrachera me puse a estudiar después que salieron mis hijos de la universidad y estoy a punto de recibirme de ingeniero. ¿Te das cuenta? Entonces la gente también se deja inducir. ¿A qué llamo yo? Que no podemos ser utilizados
para enfrentar a otro a veces de mala forma. Yo puedo decirle lo que estime pertinente a una persona con respeto, Por con supuesto. altura de mira, con consideraciones, que la otra persona es persona, también se puede enojar, pero lo que yo quiero decirte es lo siguiente, que también tenemos que hacerlo con un tipo de pregunta o de razonamiento que tengan que ver con el respeto. Por El supuesto. respeto es mutuo. El respeto tiene que ver con cómo decimos y cómo lo hacemos para interrogar a otro. Sí, Oye, estoy yo de creo que acuerdo. nos quedan muy pocos minutos, porque como esto se transmite también por televisión, en el canal 45 de Puente Alto, para toda la provincia cordillera, quiero que estos últimos minutos los dediquemos justamente a la comuna. Perfecto, no hay A ver, problema. en primer lugar yo quiero hacer una aclaración. ¿Ah? Tú dijiste que yo era amigo de Longueira, ¿ah? Y eso habla bien de mí, ¿ah? Porque yo la verdad de las cosas que soy periodista y puedo estar. Cuando hace una cosa bien uno de derecha, nosotros lo tenemos que decir. A veces el periodista tiene que decir cosas que no le gustan a él decirlas, pero debe decirlas profesionalmente. Entonces, bueno, cuando vino Longueira, era una noticia y tuvo que darse esa noticia. Bueno, pero no, espera. Tú fuiste candidato a alcalde y si hubiese salido, ¿ah? ¿Qué habrías hecho que este alcalde no ha hecho? A ver, nosotros teníamos un programa, Luis, que incluía varios, desafortunadamente no lo tengo en este momento, pero te puedo recordar. Y te voy a poner un solo ejemplo. Nuestro programa decía que había que poner una feria. Qué bueno que lo hayan puesto. Qué bueno, sí. Nuestro programa decía que hay que fijar prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades de San José de Maipo? Que han sido, siguen y me da la impresión que van a seguir por mucho tiempo más. ¿Ya? En la vivienda, ¿ya? Y la regularización de servicios sanitarios. Llevamos casi 5 años, Luis, casi 5 años con un proyecto de agua potable. No sé cuándo se terminará, yo no sé cuáles son las razones por las cuales se ha demorado tanto. Por lo tanto, no es un tema de que no hayan invertido, están las inversiones. ¿Cuáles son el trabajo que está haciendo la parte administrativa del municipio? Porque quiero decirte que los funcionarios no son los que ejecutan esos proyectos, se ejecutan con empresas externas y quienes tienen que ponerle el coto a eso son las autoridades locales, ¿ya? Y la autoridad local parece que está en otras cosas, ¿ya? Más que preocupado del desarrollo de la comuna. Te pongo otro ejemplo. Llevan alrededor de 3 años, ¿ya? Con las calles. Oye, mira la lentitud para construir 14 cuadras de calle. 14 cuadras llevan casi 3 años. Eso habla que... Y da para bastante rato más. Y ya habla mal. Y con todo el prejuicio y perjuicio, ¿ya? Porque hay juicio, prejuicio y perjuicio en contra de todas las personas que están en las calles estas, que no pueden vender sus negocios, etcétera, etcétera. Ya tenemos otras cosas, por ejemplo, de la vivienda. Hace 2 años, va a cumplir en enero, se cumplió 2 años, que el Comité de Vivienda Horizonte, sin límite creo que es, ya si me equivoco que me perdone la señora María Soto, que tiene un terreno comprado por la Subdere, que lo único que hizo el municipio fue servir de caja pagadora, pero lo dejaron amarrado como que el municipio dispone. Yo no sé por qué hacer esa trampita de no haber hecho el decreto municipal que el terreno se compraba para el comité tanto. Ya se hubiese presentado el proyecto. Tú sabes bien, Luis Berger, de que cómo se presentan los proyectos. Está en la familia, está el terreno y se presenta el proyecto al Servio. Sí. Y entre más se demora el municipio en traspasarle, no sé en qué están ahora, quiero ser súper franco, no sé en qué están hoy día, pero entre más se demora en pasarle los terrenos al comité de vivienda, más se demora en presentarse el proyecto y eso va en directo perjuicio de las personas que necesitan vivir. Como nos queda poco Se va tiempo, que no quiero preguntarle una cosa. Se va que no es eso. ¿Ah?
Resulta de que hay algunos sumarios pendientes en la municipalidad que ya llevan 2 años. Por ejemplo, podemos decir de una persona que se cayó de un tejado, que no debió haber estado nunca ahí porque tenía 70 años, es imposible que se le mande a una... Techumbre. No solamente eso, sino a un desalojo. ¿Ah? Porque por último, a Techumbre iban a decir no lo mandamos, pero al desalojo no debiera haber estado ni siquiera en el lugar. ¿Ah? Con 70 años debería haber estado barriendo, haciendo cualquier otra cosa. Ya, ese es un sumario. Y el otro sumario es de que cuando viene una demanda, resulta que la notificación de la demanda queda en el cajón de un funcionario y queda la municipalidad indefensa completamente. Esos 2 sumarios están sin tener ningún resultado. Mira, desafortunadamente, yo no quiero calificar intenciones. Lo que yo voy a decir tiene que ver con un análisis desde el punto de vista de lo que refleja esa situación. El alcalde tiene la habilidad, ¿ya?, de sacarle ventaja a ese tipo de cosas en beneficio propio. Y desafortunadamente nuestros representantes no han tenido la audacia suficiente para ponerle coto a esos temas. Porque pasa lo siguiente, Luis, que la administración y el sistema municipal están al arbitrio del alcalde, que el alcalde esconde, perdónenme mi palabra tan chilena, ya, esconde la pelota a su arbitrio. Bueno, nosotros decimos que los alcaldes son unos reyesitos. Sí, lo tenía ese comentario. Por lo tanto, tiene mucho que ver cómo separa los representantes del pueblo, que son los concejales. Los concejales tienen la facultad de ponerle coto a eso. Si no lo hacen por la vía legal, tienen que hacerlo por la vía social. ¿Qué significa? Hay que informarle a la gente lo que pasa, pues. ¿Ya? Porque es impresentable que ese desalojo de vertiente del que tú me estás hablando costó aproximadamente, si tú pones las indemnizaciones por la persona que se accidentó, le pones los costos del traslado de personal y todo, debe haber costado alrededor de 100 millones de pesos ese desalojo para 9 familias. Solamente en multa salió 12 millones de pesos y en la indemnización 60 millones de pesos, son 72 millones. Indudablemente que los otros... Alrededor de 100 millones de pesos salió ese desalojo. Si yo fuese alcalde, y siempre lo he dicho, primero que las tomas son ilegales, porque la ley así lo establece. Estamos de acuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, pero no hay gente que quiera irse a tomar un terreno porque se le antojó y que quiere que lo molesten y quiere molestar. No, es porque hay una situación desesperada por tener una vivienda donde sustentar a su familia. Entonces yo he dicho lo siguiente, no solamente hay que desalojar, sino que también hay que alojar. ¿Ya? Cuando desalojamos a una familia... Hay que alojar en la familia, en la comuna de origen. Hay que alojar en la comuna de origen, pero el país nos pertenece a todos. Exactamente. ¿Ya? Sí. En la comuna de origen. Entonces, si yo voy a desalojar a una persona, porque la ley así me lo obliga, tengo que ver dónde lo cobijo. Y te voy a poner un ejemplo más, Luis. En ese desalojo había una familia que llevaba 9 años ahí, con una niña con problemas de discapacidad. ¿Ya? La niña es prácticamente una niña postrada. Tenía todo una habitación y es de ahí de vertiente. Y también fue desalojada sin ninguna consideración. Por eso te digo que no solamente hay que desalojar porque la ley así lo obliga, sino que también hay que alojar. Y la obligación que tiene un alcalde es velar por el desarrollo económico y social de las personas de su comuna. ¿Ya? Entonces, la garantía está... ¿Cómo hacemos las cosas? Si tenemos por obligación de sacar a alguien, tenemos también la obligación de tener dónde instalarlo. Y si los gastamos 100 millones de pesos en un desalojo por la irresponsabilidad, porque no se tomaron las medidas de seguridad, a lo mejor hasta podíamos haber comprado un terreno por Luis y ya haber puesto a esa gente. Ya. Bueno, como ya estamos por terminar, la pregunta es, los 72 millones de pesos que pagó el municipio, ¿quién debiera pagarlo? ¿Quién debiera asumir la responsabilidad de esos 72 millones de pesos que le costó al municipio? Primero, la multa que le sacaron por no tener los
los equipos correspondientes para poder Implemento de trabajar, seguridad. de seguridad, y la otra por la demanda que hizo la familia ¿cómo es? Monroy se llama, Sí. la familia Monroy, que en realidad cobró 120 millones de pesos, estaba pidiendo, y que yo creo que deberían haberle pagado los 120 millones de pesos, porque una persona que queda inválida para toda la vida, con 120 millones de pesos no se paga. Bueno, pero le pagaron 60 millones. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene? Se la hemos hecho a varios concejales, y los concejales dicen, bueno, el alcalde. ¿Es así o no? A ver, yo quiero ser súper legalista en esto, ¿ya? Las responsabilidades son del municipio, ¿ya? Las responsabilidades son del municipio. Y quien está responsable del municipio es el alcalde, ¿ya? El alcalde es responsable de lo que ahí pasó. Por lo tanto, que tiene que hacerse cargo es el municipio con la representación del alcalde. Otra cosa son las responsabilidades individuales que tenga el alcalde por esa responsabilidad de no haber hecho bien la pega, ¿ya? ¿Por qué no tomó las medidas que eran necesarias para evitar un accidente? ¿Por qué hasta el día de hoy no hace un sumario ya establecido responsabilidades? No, Eso es responsabilidad del alcalde. Se están haciendo los sumarios. No, que ¿por qué no lo ha terminado? Es otra Claro, cosa, claro, es claro. otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué no lo ha terminado? ¿Por qué no ha aplicado sanciones en tanto tiempo? ¿O será que apelan a que la gente tiene la memoria corta y se lo olvida? No, el tema está que las cosas hay que hacerlas, Luis. ¿Ya? Para hacer queque hay que quebrar huevos, y desafortunadamente tenemos autoridades que no quebran huevos. Solamente están en la comodidad del privilegio que les da el asiento alcaldicio. Una pregunta más y un comentario. El comentario es rapidísimo. Me llama mucho la atención el tema de Osvaldo Andrade. Lo conocemos hace mucho tiempo, tú sabes. Pero ha cambiado mucho últimamente. De hecho, ya no vive en Puente Alto, ahora vive en Vitacura. Ese es un tema. Ya no vive en Puente Alto, vive en Vitacura. Ese es un tema. Bueno, cambiamos. La pregunta. Vienen las elecciones presidenciales, 6 días más. ¿Tenemos un candidato en el corazón? ¿Se puede decir o no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Cuál es tu candidato? El Partido Socialista definió que el candidato es Alejandro Guillé. Por lo ¿Es tu tanto, candidato? yo he hecho campaña en Puente Alto, en Florida, en La Pintana, aquí en San José de Maipo, por Alejandro Guillé. Ese es mi candidato. Y si no fuera ese el candidato electo, ¿cuál sería el escenario para los socialistas en San José de Maipo? El escenario sigue siendo la lucha permanente, pues si los socialistas debemos luchar con gobierno o sin gobierno. Entiendo. Bien. Ese es nuestro invitado de la semana, la entrevista de la semana con Luis Vargas Sandoval. Agradecido de tu presencia, amigo. De verdad. Un comentario más para finalizar. Quiero agradecer la invitación. Ajá. Tomé la decisión de venir porque creo que estos espacios son Por importantes supuesto. para ir generando opinión. Ajá. Segundo, para contrastar opinión. Me gustaría, te digo sinceramente, que esta comuna pudiera conversar más de política. Sí. Cuando hablo de conversar más de política, estoy hablando de contrastar opiniones. Ujú. Contrastar en decir cuál es el futuro que necesitamos para San José de Maipo. No hacerlo en función de lo que nos llega. Te voy a poner un ejemplo puntual. Si tú vas a los Andes y vas a Las Cabras, una comuna de la quinta región y una comuna de la sexta, vas a encontrar los mismos farolitos que tenemos acá en San José de Maipo. ¿Serán necesarios los farolitos? Yo no estoy diciendo que están malos, están bonitos. Yo lo que estoy diciendo es que serán prioritarios. ¿Por qué seguir pavimentando las calles del centro de San José de Maipo si en circunstancias que podíamos hacer la posibilidad de pavimentar la subida al cementerio, la subida a la población Victoria? ¿Qué es más prioritario? ¿Seguir pavimentando las calles del centro? ¿O eso? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que si San José de Maipo no tiene la capacidad de discutir, sentarse a conversar y fijar las prioridades, vamos a ir más lento de lo que podríamos avanzar, y la gente de San José de Maipo tiene todas las capacidades del mundo para poder surgir, tiene todas las capacidades del mundo para poder avanzar, y tenemos una comuna maravillosa y su gente también es maravillosa. Por lo tanto, el desafío está que los pongamos de acuerdo, fijemos prioridades y le demos en desarrollar San José de Maipo.
es entonces las palabras de nuestro invitado de esta semana, don Luis Vargas Sandoval, probablemente un candidato más a la alcaldía de San José de Maipo para el próximo periodo. Agradecemos a don Luis Berger del diario Cajón del Maipo al Día por su ayuda en esta entrevista de la semana. Luis, agradecido de ti, de tu tiempo. Agradecido. No, gracias. Gracias por todo. Amigos, hasta la próxima semana entonces con la entrevista y nos vemos entre más pifias y aplausos.